La fotografía del siglo XIX. La revolución visual. En el siglo XIX se dio uno de los momentos más revolucionarios de la historia de la comunicación visual, la invención y desarrollo de la fotografía durante el siglo XIX. Como vimos antes, la litografía había dado un gran paso hacia la democratización del arte, permitiendo la reproducción masiva de imágenes. Pero la invención de la fotografía fue absolutamente decisiva en esa evolución. No solo democratizó la imagen, sino que transformó para siempre nuestra relación con la realidad visual. La fotografía representó el salto definitivo de lo artesanal a lo industrial en la producción de imágenes. Por primera vez en la historia, una imagen podía capturar la realidad sin la interpretación directa del artista. Esto no solo cambió el arte, sino que transformó completamente la comunicación visual. Como señala Philip Meeks, toda variación en la estructura social influye tanto sobre el tema como sobre las modalidades de la expresión artística. Y la fotografía provocó una variación estructural sin precedentes. Antecedentes y contexto prefotográfico. El retrato miniatura, el retrato de silueta y el fisionotrazo. Durante los siglos XVIII y XIX, el retrato era privilegio de las clases altas. Los retratos miniatura, delicadas acuarelas sobre marfil como las que vemos de Louis Maria Autisier o los retratos de Beethoven y George Washington, requerían artistas altamente especializados y mucho tiempo de ejecución. También existían alternativas más económicas, los retratos de silueta, populares desde el ministro francés de Silhouette, y el fisionotrazo de Gilles-Louis Chrétien de 1786, que permitía trazar perfiles sobre láminas de cobre. Estas técnicas buscaban ya una cierta reproductibilidad, pero seguían siendo procesos artesanales lentos. Los datos son elocuentes. Hacia 1850, en Marsella subsistían apenas 4 o 5 pintores miniaturistas que producían unos 50 retratos por año. Unos años después, había en esa misma ciudad entre 40 y 50 fotógrafos dedicados al retrato, cada uno produciendo entre 1000 y 1200 retratos anuales, y ganando mucho más que los pintores miniaturistas de renombre. Este fenómeno se extendió por todas las grandes ciudades de Francia y del mundo. La fotografía no solo cambió la técnica, sino que revolucionó completamente la economía de la imagen. Los pioneros técnicos. La historia técnica de la fotografía comienza en 1824 con Nicéphore Niepce y su heliografía. Niepce logró la primera imagen permanente combinando la cámara oscura con una emulsión de sales de plata. Aunque el proceso requería horas de exposición y el resultado era muy primitivo, había nacido el principio fundamental, fijar la luz sobre un soporte sensible. En 1839, Louis Daguerre perfeccionó el proceso creando el daguerrotipo. Esta técnica producía imágenes de una nitidez y detalle extraordinarios, con reflejos metálicos que parecían casi mágicos. Sin embargo, cada daguerrotipo era una pieza única, irrepetible. No permitía copias. Simultáneamente, en Inglaterra, William Talbot desarrollaba en 1839 el calotipo, utilizando negativos de cloruro de plata. La revolución conceptual de Talbot fue entender que el verdadero poder de la fotografía no estaba en la imagen única, sino en la posibilidad de obtener múltiples copias a partir de un negativo. Este concepto de matriz y reproducción es fundamental para entender el impacto de la fotografía en el diseño gráfico. El proceso se completó décadas después con George Eastman, quien entre 1888 y 1889 lanzó la Kodak con carretes de papel y celuloide, haciendo posible la fotografía instantánea para el público general. El eslogan "Usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto", resume la democratización total del medio. Cada uno de estos avances no solo mejoró la técnica, sino que amplió exponencialmente el público capaz de acceder a la imagen fotográfica, tanto como productor como consumidor. En este siglo se consolidan algunos de los principales géneros fotográficos que subsisten hasta nuestros días, como el retrato, la fotografía paisajista, publicitaria, documental y la periodística. El retrato comercial encontró en André Disderi y sus Cartas de visita, de 1874 su primera gran industrialización. Estas pequeñas fotografías se intercambiaban socialmente, creando una nueva industria visual que anticipaba la fotografía de identificación y el álbum familiar. Paralelamente, fotógrafos como Nadar elevaron el retrato a categoría artística. Sus retratos de Sarah Bernhardt, Victor Hugo, Claude Monet, Debussy, Franz Liszt y Alejandro Dumas no solo documentaban, sino que construían la imagen pública de los intelectuales y artistas de la época. Nadar entendió que la fotografía podía capturar no solo la apariencia, sino la personalidad. El paisaje fotográfico transformó nuestra relación con el territorio. Por primera vez, lugares lejanos podían ser poseídos visualmente sin necesidad de viajar. Esto cambió tanto el turismo como la percepción geográfica del mundo.
La fotografía publicitaria, aunque incipiente, comenzó a desarrollarse especialmente en los rubros de productos y moda. Estas primeras experiencias comerciales sembraron las semillas de lo que se convertiría en la comunicación comercial moderna, donde la imagen fotográfica sería protagonista absoluta. Cada género estableció códigos visuales específicos que influenciarían profundamente el desarrollo posterior del diseño gráfico. Pero quizás el impacto más profundo de la fotografía fue su capacidad de testimoniar y transformar la realidad social. La fotografía de guerra cambió para siempre la percepción de los conflictos bélicos. Roger Fenton, durante la Guerra de Crimea en 1855, produjo las primeras imágenes de guerra de la historia. Su famosa, El Valle de la Sombra de la Muerte, mostró por primera vez la desolación real del campo de batalla. Matt Brady llevó esto más lejos durante la Guerra Civil Estadounidense de 1861 a 1865. Sus fotografías de campos sembrados de cadáveres trajeron la muerte a los hogares por primera vez en la historia. La guerra dejó de ser gloriosa para convertirse en espectáculo masivo y terrible. Brady entendió que la fotografía tenía poder político. En América Latina, fotógrafos como Esteban García documentaron la Guerra de la Triple Alianza de 1865, mientras que Díaz y Spencer registraron la Guerra del Pacífico entre 1879 y 1884. Estas imágenes no solo documentaron, sino que construyeron memoria histórica. La fotografía como testimonio y denuncia social encontró en Louis W. Igne y Jacob Ries sus grandes pioneros. Igne denunció el trabajo infantil con imágenes devastadoras de niños trabajando en fábricas de algodón. Sus fotografías no solo documentaban, sino que exigían cambios sociales. La imagen se volvía herramienta de denuncia y transformación. Jacob Ries, por su parte, visibilizó la pobreza urbana de Nueva York. Sus fotografías de inmigrantes, niños durmiendo en redacciones de periódicos y condiciones de vida infrahumanas fueron instrumentales para reformas sociales concretas. Pero la fotografía también tuvo su lado oscuro. La Feria de Fenómenos explotó la imagen de personas con diferencias físicas, como las gemelas siamesas Millie y Christine McCoy, Annie Jones, la mujer barbuda, o el hombre mono del Amazonas. Como señala Marta Satonji, la divulgación y generalización de los monstruos a través de los medios los convirtió en un espejo degradante, perdiendo su valor simbólico para convertirse en chabacana exaltación del horror. Conclusiones. La fotografía del siglo XIX no fue solo una innovación técnica, sino la fundación de un nuevo lenguaje universal. Por primera vez en la historia humana, una imagen podía ser leída por cualquier persona, independientemente de su cultura o educación. Esto transformó radicalmente la comunicación visual. La fotografía cambió nuestra percepción de la realidad. Pasamos de lo interpretado a lo aparentemente real. Esta transformación fue fundamental para el desarrollo del diseño gráfico moderno, estableciendo una nueva relación entre texto e imagen donde la fotografía aportaba veracidad al mensaje. La reproductibilidad técnica que introdujo la fotografía, especialmente con el concepto de negativo de Talbot, anticipó la era de la reproducción masiva que caracterizaría el siglo XX. Walter Benjamin más tarde teorizaría sobre cómo esta reproductibilidad cambió el aura del arte, pero ya en el siglo XIX podemos ver sus efectos concretos. La fotografía democratizó la imagen, pero también la convirtió en mercancía. Creó nuevas industrias, nuevas profesiones, nuevos consumos culturales. Estableció los géneros visuales que dominarían la comunicación del siglo XX, el retrato, el paisaje, la publicidad, el periodismo gráfico y la denuncia social. La fotografía del siglo XIX sentó las bases de nuestra cultura visual contemporánea. Sin ella, no podríamos entender el desarrollo posterior del cartel, la revista ilustrada, la publicidad moderna, o el diseño gráfico tal como lo conocemos. La imagen fotográfica se convirtió en el puente entre el mundo artesanal del siglo XVIII y la cultura de masas del siglo XX. La fotografía no solo cambió cómo vemos, sino cómo comunicamos visualmente.